Hola a todos y bienvenidos al canal A-Tech. Hoy vamos a analizar la agricultura intensiva y sus perjuicios. Durante mucho tiempo, el hombre ha modificado la naturaleza según sus necesidades, y esto de acuerdo con el número de personas que viven en el planeta y la cantidad de alimentos que todos necesitamos. La mayor parte de la tierra cultivable, aunque no reúna todas las condiciones, se dedica así a la producción de alimentos. Se piensa que basta con regar abundantemente y ya está, pero no es así. Además de que la agricultura intensiva requiere una enorme cantidad de agua dulce, existe un gran riesgo de daños medioambientales. De hecho, este tipo de agricultura puede provocar desastres medioambientales, especialmente en entornos desérticos. Hay muchos ejemplos del impacto de este tipo de agricultura en todo el mundo. Entonces, ¿por qué la agricultura intensiva en el planeta puede ser un gran error? Averigüémoslo. ¿Qué sabe del mar de Aral y qué tiene que ver con la agricultura? ¿Por qué se llama a esta historia el peor desastre medioambiental del siglo XX? Esta tragedia se remonta a la década de 1950, cuando la URSS decidió convertir Kazajstán y Uzbekistán en enormes plantaciones de algodón. Este cultivo necesita mucha agua. Para ello, desviaron dos ríos, el Amu Darya y el Sir Darya, para que sus plantaciones tuvieran éxito. Decidieron cavar muchos diques, canales, pero el único problema era que estos dos ríos eran la única fuente de agua del mar de Aral. En aquella época, era el cuarto lago más grande del mundo. Llamado mar por su alta salinidad a principios de los años 60, el agua corría por los canales, pero debido a la falta de impermeabilización, más de la mitad del agua se iba al suelo, sin llegar a los campos. Entre 1966 y 1970, el mar de Aral perdió un tercio de su caudal y perdió 20 centímetros de profundidad al año. En la década de 1970, la situación empeoró en Uzbekistán. Intentaban ganarse el favor de Moscú prometiendo cosechas de algodón poco realistas de 3 millones de toneladas al año. La superficie cultivada no dejaba de crecer y el consumo excesivo de agua superaba todas las normas razonables. Los dos ríos perdieron 2/3 de su caudal y se hundieron 60 centímetros al año. En 1980, el agua estaba desapareciendo de forma alarmante. Muchos puertos pesqueros se secaron y cientos de miles de personas emigraron para hacer frente a la pérdida de recursos. El mar se hizo menos profundo 1 metro al año hasta que, en 1989, se dividió en dos grandes masas de agua, el Gran Mar de Aral en Uzbekistán y el Pequeño Mar de Aral en Kazajstán. La salinidad extrema mató a todos los peces en 2004, incluidas 28 especies endémicas. El Gran Mar de Aral se dividió en dos partes, oriental y occidental. En 2014, la cuenca oriental se ha secado por completo y se ha convertido en un desierto. El viento que transportaba sales y pesticidas acumulados en el fondo mató lentamente a la población restante. El Gran Mar de Aral se secó finalmente 10 años después. No había ninguna posibilidad de que se recuperara. No había forma de arreglar este error. ¿Crees que los países vecinos han aprendido la lección? Desgraciadamente no. En el cruce de las décadas de 1970 y 1980, las autoridades saudíes decidieron utilizar los petrodólares obtenidos para reducir la dependencia del país de las importaciones de alimentos. Históricamente, la agricultura del país se ha desarrollado en una zona limitada. No hay ríos ni lagos en el país, y las escasas precipitaciones en un clima árido hacen imposible el cultivo. La agricultura desértica con grandes cultivos requiere agua. ¿De dónde se puede extraer? La fuente principal era el acuífero árabe, sedimentos saturados de agua a una profundidad de entre 100 y 500 metros. El volumen de agua era enorme, 500.000 millones de metros cúbicos. Sí, es un recurso renovable muy lento, pero es más grande que el lago Erie en Estados Unidos. Como parte del proyecto, Arabia Saudí construyó sistemas centrales de riego y distribuyó gratuitamente tierras a quienes las necesitaban. Concedían préstamos sin intereses y prometían comprar productos a precios superiores a los del mercado. Su único objetivo era conquistar las tierras áridas, como a los del mercado. Como resultado, se desarrolló un boom agrícola en el país. Nadie pensó en la cuestión del agua, hasta el 90% del suministro total de agua se destinaba a la agricultura. De hecho, con el dinero de los créditos, era posible perforar un pozo personal de agua ilimitada. La mayoría de las explotaciones utilizaban el riego convencional en lugar de la lluvia. Esto provocó un consumo de agua aún mayor. Los resultados parecían positivos. Donde había desiertos, se transformaban en campos verdes. A principios de la década de 1900
1990, el país era completamente autosuficiente en todo tipo de productos, desde verduras hasta carne. Como resultado, Arabia Saudí se convirtió en uno de los principales exportadores de trigo del mundo. ¿Cuál fue el precio de esta decisión? El acuífero de Arabia estaba agotado en más de un 80% a finales de la década de 2000. Como consecuencia, Arabia Saudí reconoció su error y se vio obligada a cambiar bruscamente su modelo agrícola. Los científicos afirman que será posible volver a extraer agua del acuífero dentro de 50 años. El mundo ha vuelto a convencerse de que los regadíos en las regiones áridas es una idea peligrosa y puede provocar desastres a escala nacional. ¿Salvará la lección de Arabia Saudí a la cuenca del río Colorado y el suministro de agua en el oeste de Estados Unidos? Tal vez hasta ahora, pero la situación no es alentadora. El año 2022 fue un año impactante para los californianos. No es de extrañar, ya que en los dos principales embalses de la región, los lagos Oroville y Shasta, se secaron, más de la mitad en 2021. Por primera vez en 50 años, hubo que cerrar una central hidroeléctrica porque no había agua suficiente para alimentar las turbinas. Pero no es solo California la que sufre. Todos los estados occidentales están al borde de una catástrofe hídrica. El ícono de la región, el río Colorado, ha perdido el 20% de su agua. Los dos mayores embalses estadounidenses, el lago Powell y el lago Mead, están llenos a menos de un tercio. El río Colorado, en la frontera entre Estados Unidos y México, ha pasado de ser un delta pantanoso a un árido desierto. Detrás de la presa, en México, fluye un arroyo de 5 metros de ancho. ¿Por qué ocurre esto? Podría achacarse a la peor sequía en una década, que ha durado 23 años en el oeste americano, o echarle la culpa al calentamiento global, en el que medio mundo sigue sin creer, incluidos Estados Unidos. Pero los científicos son unánimes. Los estadounidenses utilizan demasiada agua para regar las tierras de cultivo. Se lleva hasta el 86% de toda el agua. Es más, un tercio se destina a los productos que la gente ni siquiera come. Al fin y al cabo, los estadounidenses comen 4 veces más carne de vacuno que la media mundial, y el punto de partida de esta catástrofe fue un error deliberado cometido hace 100 años, cuando los estados occidentales firmaron el acuerdo del río Colorado a principios del siglo XX. Sus recursos hídricos se sobreestimaron, basándose en las estimaciones más optimistas con el nivel más alto de precipitaciones. A pesar de ello, el río Colorado sigue secándose. De ser así, los estados occidentales de Estados Unidos corren el riesgo de sufrir el mismo destino que el mar de Aral y Arabia Saudí. Si el desarrollo agrícola de las tierras áridas es tan peligroso a largo plazo, ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué nuestros errores que conducen a desastres globales se están convirtiendo en la norma? Tal vez haya llegado el momento de adoptar un enfoque diferente y comprender que, ante el calentamiento global, es necesario tratar los suministros de agua de forma más responsable. Si no empezamos a utilizar los recursos del planeta con prudencia, tarde o temprano, nuestros errores conducirán a una catástrofe mundial. Por tanto, debemos empezar ya a cambiar la situación. La cuestión sobre la agricultura intensiva. La cuestión del agotamiento del suelo también está en el centro de las preocupaciones sobre la agricultura intensiva. Existen soluciones con una agricultura alternativa basada en la sinergia de las plantas y el ahorro de recursos, como la permacultura. Si te ha gustado nuestro tema del día, no dudes en darle me gusta a este video. Si quieres disfrutar de más videos como este, suscríbete al canal. Y lo más importante, déjanos sugerencias para futuros temas. Activa la campana de notificación para ser de los primeros en ver nuestro próximo video. Y nos vemos pronto en A-Tech.